Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. El día de hoy he traído una temática bastante profunda. Dios nos quiere hablar acerca de los sueños. El tema de hoy, vamos a hablar acerca de los sueños proféticos. Pero, ojo aquí, el título de esta predicación es Codificando los sueños de Dios. Y entonces quiero que nos ubiquemos en esta diapositiva. Hoy quiero decirte que no vengo a emocionarte ni tampoco vengo a hablarte de cosas ilusorias. Quiero que entendamos lo siguiente. Quiero que nosotros podamos entender que vamos a comenzar con una afirmación que redefine todos los conceptos que tenemos en la mente y en nuestro corazón. Dios jamás ha dejado de hablar, pero el ser humano ha perdido la capacidad de interpretar su voz. Entonces, aquí nosotros debemos entender lo siguiente. Si no entendemos cómo Dios codifica sus mensajes, jamás comprenderemos nuestro propósito. Y es importante que nosotros entendamos que cuando vamos a hablar acerca de este tema, Dios nos lleva a través de diferentes marcos epistemológicos, como por ejemplo la teología o el marco teológico. Dios revela. ¿Dónde lo encontramos? En Números, capítulo 12, versículo 6. Lo neurocientífico, escuche con claridad. El cerebro procesa los símbolos. Encontramos dos autores fuertes en este tema, Sons y Damasio. En la parte lingüística, el significado se construye. Encontramos a Recou y Saussure. Lo psicológico, la experiencia forma identidad. Y lo neuroteológico, el cerebro está diseñado para lo trascendente, según lo que afirma Newberg. Entonces, nosotros debemos entender, y en esta imagen claramente Dios nos va a llevar a la historia bíblica de José y nos va a enseñar qué fue lo que pasó, cómo Dios habló, cómo sucedieron las cosas y finalmente cómo se cumplió el propósito de Dios, a pesar de que José no pudo, y recalco, no pudo codificar y decodificar lo que Dios le estaba hablando a través de los sueños. Entonces, mire, nosotros debemos entender lo siguiente. Dios habla en un lenguaje espiritual, pero ese lenguaje debe ser codificado en estructuras mentales, simbólicas y lingüísticas para poder comprenderlo. Entonces encontramos la primera etapa. Josué sueña de parte de Dios. Luego, él cuenta sus sueños. Contó los sueños a quienes no tenía que contárselos. Sus hermanos, aquellos hermanos que se suponía que tenían que ser esa familia unida y ayudarlo, todo lo contrario, aumentó la envidia y la maldad en sus corazones. Y entonces, ¿por qué lo envidiaban? Porque era el favorito de Jacob. Y Jacob lo fue instruyendo en qué? En las cosas espirituales, en la palabra de Dios. Tanto así que le dio una túnica de colores, y es la túnica de José, que es muy simbólica y muy profética, porque representa a las 12 tribus de Israel y el propósito de Dios con ellas. Pero entonces, Dios ya tenía trazado un plan, un propósito, y así suele pasar con nuestras vidas. José compartió lo que no tenía que compartir con gente que no tenía que hablar. Y entonces se vio en peligro, muy grande peligro, no solamente el propósito de Dios, sino la vida de aquel que Dios había escogido.
pero Dios tiene el control de todo. Entonces, intentaron matarlo. Como no pudieron, porque Dios puso ese temor en el corazón de ellos, sobre todo en Rubén, que buscó la forma de librarlo de sus hermanos, lo vendieron como esclavo, y estos a unos mercaderes, y estos mercaderes lo vendieron como esclavo en Egipto. Luego pasa a la casa de Potifar. En la casa de Potifar, siendo esclavo, empieza a prosperar las cosas, porque Dios demuestra continuamente que estaba con José, prosperando las cosas. Todo lo que tocaba a José prosperaba. Potifar se dio cuenta y lo puso sobre su casa. Después, José es probado, y la mujer de Potifar fija sus ojos en él. Busca adulterar con él en un viaje que Potifar hizo, y José, al resistirse, es acusado de intento de violación. Después, a pesar de que Potifar sabía que José estaba diciendo la verdad y que la adúltera era su esposa, sin embargo, para no quedar mal, fue llevado a prisión. Entonces mire todo lo que tuvo que pasar José. José pudo decir, Dios santo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso conmigo? ¿Por qué estás trayendo esta desgracia sobre mi vida? ¿Dónde está Dios? Cualquiera diría eso. Y es entendible. Pero la cuestión es la siguiente, y quiero que entendamos. La cuestión es que Dios tenía el control, y siempre ha tenido el control. Cosa que no tengas miedo, porque tú y yo podemos estar pasando por ese momento. Un momento de angustia, de aflicción, y de hecho, en serio que lo estamos pasando. Es tremendo. Pero Dios tiene el control. Entonces, al ser enviado a la cárcel, escuche bien, aún hasta el carcelero se dio cuenta de que todo lo que tocaba a este hombre, este joven, Dios mismo lo prosperaba. Dice que se mejoraron incluso las condiciones de vida de la cárcel. Mire cómo es esto de poderoso. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? Que el mismo Señor, Dios, se encargó de una manera tan poderosa que le da un sueño a Faraón. Ojo aquí. Pero antes del sueño, hace que uno de dos siervos de él intentasen atentar contra la vida de Faraón. Y entonces permite que el copero y el panadero vayan a la cárcel. Cuando van estos a la cárcel, van al lugar donde Dios tenía a José, donde Dios venía formando y preparando a José, porque es un largo trecho que José tuvo que dar. Y entonces, ¿qué acontece? Que llega, les da un sueño, le dan el sueño a José, lo interpreta, y así como José lo interpretó, se cumplió. El panadero es declarado culpable y lo mata. Y el copero sale libre. ¿Cómo sería el desespero de José que le dice al copero, no te olvides de mí, háblale al faraón, que yo te interprete el sueño? José tuvo que pasar mucho tiempo en humillación, mucho tiempo en angustia, mucho tiempo en el proceso de maduración a nivel cognitivo, espiritual, en su carácter, en fin, etc. Entonces, Dios tomó todo ese tiempo para tratarlo, transformarlo y ponerlo en puesto de honra. Y muchas veces tenemos que vivir eso. Y así como José, no entendemos porque nos falta madurar a nivel emocional, en nuestro sistema límbico y en nuestro sistema mental. Entonces mire cómo es todo esto. Finalmente, después de 2 años, Dios le da un sueño a Faraón con 7 vacas, ojo, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y no lo entendían. Llamó a los sabios, ninguno pudo interpretar, porque el sueño era del Señor, y solamente el Espíritu de Dios podría dar la interpretación. Y entonces hace que el copero se acuerde de José y le dice, mi Señor, me acuerdo de alguien, de un joven que nos interpretó el sueño, el panadero, y a mí.
Y así como él dijo, se dio. Inmediatamente lo mandan a llamar. Y cuando lo mandan a llamar, lo envían primero a arreglarse, a afeitarse, a perfumarse, a cambiarse de ropa. Mire cómo es todo esto. Dios puede hacer. Simplemente es que nosotros entendamos qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para poder lograr lo que Él quiere. Continuemos. Mira, es algo muy poderoso. José teniendo sueños y Dios cumpliéndolos. Ojo aquí. Dios no solo habla, Dios codifica su voluntad en estructuras simbólicas que el espíritu humano puede percibir, la mente interpretar y la vida manifestar. Ojo aquí, nosotros debemos entender claramente esto. En esta parte vamos a encontrar que la base bíblica es Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 9. Dios codifica su propósito en símbolos antes de formar el carácter. Y entonces tenemos que entender lo siguiente. Nosotros debemos entender que cuando Dios hace eso, hace un proceso neurocientífico dentro de nosotros, que es la activación del sistema límbico, o sea, el sistema emocional. La activación del hipocampo, la memoria, la reducción del control del prefrontal, lo que es la parte menor lógica lineal. ¿Qué permite todo esto? El pensamiento simbólico, narrativo y asociativo. Según Salomón y Hobson, nos permite a nosotros hacer varios procesos. Poder entender lo que quiere decir ese sueño, dónde nos quiere llevar. Pero enfoquémonos aquí. Vamos a iniciar con el primer sueño que tuvo José. José sueña 11 espigas que se postran delante de la espiga de él. 11 espigas representaban a sus hermanos y él estaba en pie. ¿Qué significaba? Que Dios lo iba a poner como Señor sobre sus hermanos. Por eso fue que lo reventó tanto. Por eso es que sus hermanos no podían con semejante visión. Y entonces le decían, vanidoso, tú, ¿qué vienes a hablar? ¿Que Dios nos va a poner a servirte a ti? ¿Acaso tú eres mejor que nosotros? Le cogieron peor bronca. Entonces nosotros debemos entender que Dios maneja dos tipos de lenguajes. Así está científicamente demostrado. La Biblia maneja dos tipos de lenguajes. El lenguaje figurado y el lenguaje literal. El literal es que José está dormido y está teniendo un sueño. El figurado es la simbología que estaba detrás de ese sueño. Ahora, ¿qué sueños te ha dado Dios? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a través de los sueños? Pero el gran problema es que no lo podemos codificar y decodificar. O sea, ¿qué me está diciendo y cuál sería mi respuesta ante eso que Dios me está hablando? Entonces, encontramos lo siguiente. Encontramos que no entendemos qué es lo que nos está hablando. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios las hemos tomado de una manera tan, ¿cómo podría decir? Tan a la ligera. No nos hemos tomado el tiempo de estudiar. No entendemos la semiótica, la teología semiótica que Dios desarrolla. O sea, cómo Dios nos habla a través de los símbolos, de los íconos. Por ejemplo, la cruz. Por ejemplo, el dragón. Por ejemplo, el león de la tribu de Judá. No hemos entendido lo que Dios nos habla. Dios le habló a José a través de un sueño, mostrándole 11 ramos de trigo. ¿Por qué el trigo? Porque somos plantío de Jehová, dice la Escritura. Nosotros debemos entender. Es más, hay una canción que canta Marcos Valiente, que dice La cosecha. Dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y entonces hay gente que sueña y ve como una especie de finca o una especie de cultivos de trigo que están listos para ser cosechados. Y ven una hoz que pasa
y corta ese trigo y lo recoge. Dios empieza a hablar conforme lo que ellos vivían. Ellos no solamente eran pastores, sino también en el tiempo, por ejemplo, pongamos un caso, en el tiempo de Ruth, iban y recogían del trigal los frutos del trigo. Dios nos habla conforme lo que Él sabe que vivimos y quiere que hagamos. Dios empieza a hablar de una manera significante, según Saussure, y símbolos cargados de sentido, según Ricord. Ricord es uno de los teólogos más importantes de este tiempo contemporáneo. Pongamos un ejemplo. El sol significa la autoridad. Estrellas, gobierno. Gavillas, economía, provisión. Nosotros debemos entender con claridad. Porque no solamente tienen ese significado. Porque usted dirá, ¿cómo así que el sol? Y entonces vamos a la cultura egipcia y Ra era el dios sol. Era al que más veneraban. Entonces nosotros debemos entender y comprender, pero para esto debemos prepararnos. ¿Cómo José pasaría de aquel niño mimado por su padre a ser, ojo aquí, a ser el que gobernaría Egipto? Escuche bien lo que tengo que decirle de parte de Dios. Nosotros debemos comprender de manera importantísima lo que Dios nos quiere decir. El Señor le estaba hablando del propósito o del llamado que tenía sobre José. Pero, ojo aquí, no le reveló cómo era que él iba a llegar allá. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Puede pasarnos de qué? De que nosotros estamos ahí, escuchando un sueño de Dios, teniendo un sueño de Dios, pero jamás nos dijo cómo íbamos a llegar. Y es aquí donde nosotros debemos profundizar. Ahora, escuchemos bien. Voy a hablar algo poderoso. Por favor, mira esa mano iluminando la cabeza de este joven. ¿Qué acontece? Nosotros físicamente estamos dormidos en el proceso físico del cuerpo. Pero nuestro espíritu está activo, está velante. Y entonces Dios empieza a hablar, pues creó el cerebro para que nosotros tengamos una comunión directa con Él. Entonces nuestro espíritu recibe, el cerebro traduce. ¿Dónde encontramos esto? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11, según Newberg. Ahora, nosotros debemos entender que José tenía una personalidad, pues la vamos a analizar psicológicamente. Encontramos que la personalidad de José era una personalidad inmadura, ego elevado, baja regulación emocional. Por eso interpretó mal, comunicó mal el sueño. Nosotros debemos entender de que es necesario sufrir ciertos procesos dentro de nuestro ser para poder comprender y llegar al propósito de Dios. Pero ojo, el sueño venía de Dios, pero la interpretación era humana. Escúchame, por eso es importante que todos nosotros, los pastores, nos capacitemos en una hermenéutica profunda, una hermenéutica que se sumerja en las aguas exegéticas para que podamos interpretar con claridad la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes y muchos de los que van a escuchar esta predicación han tenido sueños, pero no saben cómo interpretarlos. ¿Por qué? Porque no conocemos a profundidad. Una, la parte espiritual. Dos, el contexto sociopolítico religioso de la época. Tres, tampoco aprendemos a comprender cómo habla Dios. Por eso en las iglesias es importante y solamente será la única manera como las iglesias tendremos el éxito si hacemos de que Jesús
se haga presente en medio de los servicios, en medio de cada servicio congregacional. La iglesia debe ser una puerta que lleve al cielo, que te lleve a Jesucristo. Escucha bien, cuando nosotros hacemos de que Jesús se presente, entonces tu alma, tu espíritu, tu cuerpo empiezan a ser pastoreados por el Hijo de Dios y entonces empiezas a encontrar la solución a tus problemas. Cuando nosotros vamos a una congregación, muchas veces vamos necesitando. Es que muchas veces nosotros nos olvidamos como siervos de Dios que antes de ser pastores, que antes de ser apóstoles, que antes de ser profetas, somos ovejas de Dios. Y entonces estamos pasando momentos difíciles, complicados, o aún estamos pasando momentos alegres. Dios quiere hablarnos, pero si no permitimos que en las congregaciones nuestras Jesucristo sea vivo y eficaz, entonces no producirán procesos de liberación, sanidad, restauración. Por eso te invito a que pongas tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, porque es a través de Él que son abiertos los rollos, que es a través de Él que viene el Espíritu Santo de Dios a transformarnos y a cambiarnos. Entonces, ubiquémonos. Ese joven que está dormido ahí, somos nosotros. El Señor inspira a través de los sueños y nos habla del propósito que tiene con nosotros, pues es necesario que nosotros nos volvamos a Él. Continuemos. Mira, ojo aquí. Les pido un favor, mantengan en silencio los micrófonos, por favor, para que no haya interferencia, porque este tema está siendo grabado, porque está sirviendo no solamente para iglesias, sino para universidades y gente que está siguiendo a nivel académico todos estos temas que estoy dando. José, el diseño divino revelado en sueños. Como les dije, encontramos la base bíblica, Génesis capítulo 37. Y este nos lleva hasta el 50, porque nos cuenta toda esa historia. Es una cosa profundísima. En el capítulo 49, Jacob bendice a sus hijos y desata una bendición generacional que abre la puerta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y que empieza a describir uno a uno cómo serían las tribus de Israel. Entonces es algo profundo. Ahora, el fundamento teológico. Génesis capítulo 37, versículo 5. Y soñó José un sueño. Dios nos está hablando a través del lenguaje humano, pero está trayendo una estructura lingüística, donde nos refiere, ojo, donde nos refiere una acción. ¿Qué está haciendo José? Soñando. ¿Qué está soñando? Un sueño. En Números capítulo 12, versículo 6, Dios habla por sueños y visiones. En Joel capítulo 2, versículo 28, promesa universal del lenguaje onírico. ¿Qué es el lenguaje onírico? Es el lenguaje a través de sueños. Y entonces vamos a encontrar aquí lo que es la clave cristocéntrica. José es un tipo de Cristo, una tipología de Jesucristo. Y entonces encontramos, fue rechazado, pero después fue exaltado. Jesús manejó muy bien lo que era la honra y la deshonra. Se hizo deshonrar porque decía, maldito de Dios todo aquel que muriese colgado en un madero. Dentro de la cultura, ojo, dentro de la cultura hebrea, la honra y la deshonra es tan vital. Por eso fue que Jesús nos habló acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo, al pedirle la herencia al padre en vida, lo estaba deshonrando. ¿Qué significaba a nivel sociolingüístico? Que este joven se moría en vida. Era lo peor. Por eso fue que tuvo que ir a pastorear cerdos. Para los judíos, el tener que pastorear cerdos significaba lo peor. El cerdo considerado el animal inmundo, la peor condición espiritual.
Y entonces mire hasta dónde llega el punto. Nosotros debemos comprender todo eso. Y entonces nos lleva a entender a dónde había caído el hijo pródigo, aquel jovencito inmaduro. Pero también nos hace entender cómo Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo por lo que se había perdido. Entonces mire cómo es esto de tremendo. Ahora, vendido a Salvador. No solamente José fue vendido por sus hermanos. Jesús fue vendido por Judas Iscariote. Aquellos fariseos y sacerdotes del Sanedrín que buscaban matarle. Ahora, José sufre y luego gobierna. Jesús primero tenía que venir como el siervo sufriente. Eso está en Isaías. Pero después, en la parte del Apocalipsis, nos menciona que Jesucristo, en la parte escatológica, nos menciona de que Jesucristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar. ¿Quién tanto habló acerca de esta clave cristocéntrica? Encontramos a San Agustín, a Calvino, a Bonrat, coinciden en la lectura tipológica de que José es una tipología de Jesucristo. Ahora, el fundamento neuropedagógico, escuche bien, el sueño activa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando hablamos de la neurociencia, hablamos de los procesos del cerebro ante ciertas circunstancias, situaciones y aprendizajes. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Entonces vamos a ver este fundamento neuropedagógico, porque no hay nadie más pedagógico que el mismo Jesús, pues nos enseña con su propio ejemplo, nos enseña cómo debemos obrar, cómo es la vida de un verdadero cristiano, cómo debemos obrar como pastores, acompañar a la gente, no poseer a la gente, no acompañarla. En Jesús hay libertad. Entonces mire cómo es todo esto. Nos lleva a lo siguiente, el sueño activa. ¿Qué activa? El sistema límbico. Cuando hablamos del sistema límbico, para que me entiendan, hablamos de las emociones. Y entonces activa mucho lo que es la corteza prefrontal. La prefrontal es la parte de la frente, para que me puedan comprender, pero esta es tan importante porque nos permite estar atentos, aprender y nos permite incluso, define mucho nuestra personalidad. Entonces, incluso nos lleva a toma de decisiones. Entonces, según Alan Hobson y Malcolm Sons, el sueño no es caos, es procesamiento significativo. Entonces, ¿qué está procesando nuestro cerebro? ¿Qué es lo que Dios está utilizando dentro de nuestro cerebro para comunicarnos acerca de algo? ¿No le ha pasado que usted tiene una visión y se le mete entre ceja y ceja algo? Es el mismo Dios hablándote y diciéndote, quiero que hagas esto y te voy a poner en tu corazón el querer como el hacer para que lo logres, porque para eso te diseñé, para eso te traje, para eso es lo que quiero que vivas. Y entonces, cuando hacemos que nuestro sueño se ubique con el sueño del Dios, entonces prospera nuestro camino. Y entonces cuando vemos gente que se va en pos de otras cosas menos de lo que Dios diseñó para esa persona, viene el fracaso. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer para evitar el fracaso? Conectarnos directamente con nuestro Creador para saber, porque nuestro Creador nos está diciendo, para esto te diseñé. Te di todas las habilidades para esto. Hazlo. Mire, una cosa que contaba a un grupo de pastores es lo siguiente. Todo lo que he estudiado, Dios me ha guiado. A mí no me gustaba leer, pero cuando conocí del Señor, no podía despegarme de la palabra de Dios. Con el tiempo y con todos los estudios que Dios me ha permitido hacer, he comprendido que Dios lo que hizo fue reprogramarme neurolingüísticamente y además de eso, generar procesos de neuroplasticidad en mi cerebro. Inmediatamente se me fue la depresión, se me fue la tristeza. Porque la gente sigue en depresiones, en angustias, en crisis de ansiedad.
que se vuelven muchas veces trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces no comprendemos lo que Dios nos está hablando, no comprendemos qué es lo que nos está pasando. Y entonces nos encontramos en una disyuntiva como se encontró Martín Lutero al ver lo que estaban haciendo con la gente, que estaban llevándola hacia la religiosidad y hacia, perdón la expresión, hacia la estupidez mental. Y entonces llegó y Dios le habló a través de la palabra y le dijo en el libro de Romanos: mas el justo por la fe vivirá. Y vio que lo que estaban haciendo no era de fe ni salvaba, que no existía el purgatorio ni nada por el estilo. Y se levanta a escribir las tesis y las publica y las clava en la puerta de la iglesia. La iglesia inmediatamente se levanta a hacer las antítesis y se levanta el ejército papal y viene en contra de Martín Lutero, y el pueblo alemán Dios lo utilizó para defenderlo, y ahí nace el protestantismo. Y es tremendo cuando Dios tiene algo contigo, que lo cumple. ¿Por qué? Porque Él tiene el diseño listo para ti y para mí. Continuemos. Ahora, Dios empieza a afectar las 5 dimensiones con las que nos hizo. Nosotros debemos entender estas dimensiones, porque ¿sabe cuál es el problema de lo que mucha gente no entiende o no entendemos, y por eso estamos en este momento enfrascados en una situación de la cual no podemos salir? Es porque no comprendemos cómo Dios nos hizo a nosotros. Dios nos hizo con 5 dimensiones. Vamos a hablar de estas 5. Todo parte, o la más importante sería la espiritual. El origen de todo viene desde el espíritu, pues Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y entonces nos hizo seres espirituales. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza el proceso inicia desde el espíritu. ¿Dónde está nuestro espíritu? Según la Biblia y según lo que se ha logrado estudiar, en el tuétano, la parte más interna de los huesos. Por eso David dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos. La base bíblica, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. El espíritu recibe revelación. Nosotros empezamos a recibir una revelación de parte de Dios y entonces te dice: no importa lo que estás pasando, lo que estás viviendo, no tengas miedo porque yo peleo por ti. Y entonces te das cuenta que tus enemigos van cayendo, porque sí tenemos enemigos. Tenemos enemigos espirituales, pero también tenemos enemigos físicos. Y la Biblia nos habla, dentro de los libros históricos, está el rey de Asiria, está el rey de Babilonia, está, en fin, tantos que encontramos que no terminaríamos el listado. Ahora, segundo, la parte cognitiva. Escucha bien. Esto es fundamental e importante. Es importante que nos acudamos de toda religiosidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender de que Dios nos habla. Él no niega la realidad. Él nos dio inteligencia. Y entonces entra la parte cognitiva. Y cuando hablamos de la parte cognitiva, hablamos de los procesos de aprendizaje, los procesos de reestructuración neuronal, los procesos de interpretación, codificación, decodificación, hablamos del lenguaje y de muchas otras cosas más, la cual Dios hizo. Entonces, cuando Dios nos hace así a nosotros, nosotros debemos entender que Dios nos regaló la parte cognitiva para poder razonar, entender. Por eso fue que en Génesis Dios le dijo al hombre: sojuzgad la tierra. Al hombre lo puso por encima de cualquier bestia, lo puso por encima de cualquiera aquí en la tierra. Y entonces dijo: sojuzgad. Y fue enseñándole. Y entonces, como Dios había creado el cerebro humano para hablarle directamente, tener una comunión directa, por eso era que Adán y Eva podían ver a Dios cara a cara y hablar directamente con él. Pero a raíz del pecado, se muere el espíritu y entonces empieza a gobernar el diablo. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice que el príncipe de la potestad del aire opera sobre los hijos de desobediencia. Y como les he mencionado, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Los que desobedecen la palabra de Dios. ¿Que pueden estar predicando? Pueden estar predicando. ¿Que pueden asistir a una iglesia? Pueden asistir a una iglesia.
Y así sucesivamente. ¿Qué pueden hablar de Dios? Todo lo que quiera. Por eso, cuando Jesús vino, encontró a los fariseos que supuestamente estudiaban la palabra de Dios, los encontró tan religiosos y tan llenos de podredumbre que les dijo: sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos, que no permiten que la gente entre al reino de Dios. Y entonces estos buscaban matarle. ¿Cómo alguien osa de levantarse a matar al Hijo de Dios? Eso no es tener comunión con Dios, eso no es estar vivo espiritualmente. Y entonces, ¿dónde encontramos que Dios nos da esa parte cognitiva? Romanos capítulo 12, versículo 2. La mente interpreta. Por eso es que en la actualidad hablamos de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de la interpretación de los textos sagrados, pero la hermenéutica como tal la encontramos en la mayor parte de disciplinas. La encontramos en la medicina, en la abogacía, en todo, incluyendo la lingüística, la literatura. Porque usted tiene que interpretar, usted tiene que ver qué es lo que está leyendo. Pero qué es lo que está haciendo el enemigo para que perdamos esta parte cognitiva. Nos está volviendo a través de estímulos tan sencillos y tan rápidos, nos está volviendo pocos. Por eso, si usted tiene la costumbre de coger su celular y empezar a pasar de contenido, déjeme decirle que usted está perdiendo la capacidad de reflexión, la capacidad del pensamiento crítico. Y si quita eso, usted no es más que simplemente una cáscara humana, pero su cerebro está degenerándose lentamente. Después no diga que por qué se le aparecen enfermedades tan graves, porque usted no está permitiendo que su cerebro haga sus procesos. Y es tan sabio Dios, escuche bien, es tan sabio Dios, y sabe cómo nos hizo, que nos puso el ejemplo. En Génesis dice que Dios hizo en 6 días la creación y al 7º descansó. Si supiéramos cuán importante es el descanso físico para que nuestro cerebro desarrolle los procesos cognitivos, emocionales, sensoriales, sensitivos. Pero, ¿cómo nos atrevemos a irnos en contra del diseño divino? Sobre todo cuando uno estudia bastante. Yo me acuerdo, dormía 3 horas, a veces 15 minutos. Y eso tarde que temprano pasa la factura. Me acuerdo que me dio cansancio físico y mental. Nosotros debemos entender cómo Dios nos hizo. Ahora, tercero, la parte emocional. Todos nosotros somos emocionales. Dentro de la neuropedagogía, que es el estudio de la neurociencia, la parte médica, la parte psicológica, la parte educativa, nos enseña que solamente cuando el aprendizaje viene cargado de simbología emocional, entonces es donde más fuerte y donde más se va a arraigar el conocimiento y va a generar procesos de aprendizajes significativos. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje significativo dentro de la parte educativa, significa que hablamos de que ese aprendizaje se nos quedó de por vida. Pero cuando vamos a nivel neurocientífico y hablamos del hipocampo, hablamos de que el hipocampo nos controla el sistema emocional, o sea, el sistema límbico, y también junto con la amígdala nos controla eso, y también nos controla el aprendizaje y la memoria. Nosotros debemos entender todo esto. Mire cómo Dios hizo al hombre tan complejo, pero al mismo tiempo nos explica tan sencillamente. Y eso es lo que encontramos, que Dios es tan profundo como un océano, pero es tan sencillo y tan humilde como un niño. Y entonces llegamos a la parte emocional, y entonces tú buscas, en medio de tu desespero, salir de todas esas circunstancias y demás, y entonces ¿qué encuentras? Mensajes de tipo emocional que no te van edificando. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Dios nos habla claro en su palabra y dice: malo, perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá sino solo Jehová? Por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Dios nos está pidiendo riquezas. Dios nos está pidiendo: dame, hijo mío, tu corazón. Porque muchos tergiversan la palabra de Dios y entonces llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo.
Y entonces dicen, es malo prosperar económicamente. Y yo me acerco a la palabra de Dios y habla acerca de que lo primero, la primera bendición que le dio Dios a Abraham fue la parte económica. Lo prosperó como nadie. Tanto así que los pastores de Lot y de Abraham tuvieron que decidir para dónde se iban y se separaron. Y Lot perdió todo. Pero Lot escogió el mundo y perdió todo. Abraham. El Señor estaba con Abraham, no con Lot. Entonces, mire cómo es esto. Es tremendo. Nosotros debemos entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la parte emocional viene la respuesta. Entonces, cuando a ti te hablan y te dicen, tú eres un desgraciado, que esto, entonces tú vas a reaccionar agresivamente y vas a presentar barreras del aprendizaje y no vas a aprender nada. Porque cuando vas a la iglesia, quieras o no, estás en un proceso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dentro de ese proceso, todos nosotros los profesionales de la educación sabemos que si no hay un acompañamiento emocional de parte de la familia, el estudiante no sale adelante. Entonces es lo mismo, tú estás en ese proceso y entonces llega Dios y te dice, no tengas miedo. Dios nos está reprogramando y nos está hablando aún, hasta la parte emocional nos dice, sé que tiene miedo, que es una emoción, pero no tengas miedo. Cuando nos dice eso, nos desinflama la amígdala cerebral. Porque cuando se inflama, nos bloquea la mente y no nos deja pensar. Entonces Dios nos habla a través de los sueños. Y la base bíblica está en Génesis capítulo 37, versículo 8. Escuchen bien. El odio de sus hermanos. La emoción revela el impacto del mensaje. Los hermanos lo odiaban. No amaban a José, lo odiaban. Y encima de todo lo envidiaban. Todo eso se desprende de la dimensión emocional. Y entonces lleva a tomar decisiones. Y entramos a la cuarta dimensión, a la ejecutiva. En Génesis capítulo 41, versículo 33, Dios nos muestra lo siguiente. José propone estrategia. La función ejecutiva. La neurociencia nos habla de que la corteza prefrontal de José estaba actuando en ese momento. Mira, una de las cosas que Dios da dentro de su bendición sobre nosotros cuando le agradamos es que nos da claridad mental, emocional y espiritual. Recuerda cuántas veces has estado pasando situaciones que no te permiten, te impiden pensar. Puedes conocer el tema, puedes saber del asunto, pero no puedes. Es que no puedes. Y la gente me dice, es que no entiendo, no sé cómo salir, estoy angustiado, no puedo. Entonces les digo, acércate a la palabra de Dios. Por eso, ese libro que Dios me permitió escribir, uno de los libros que Dios me permitió escribir, lleva el título de Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? No eres tú, no soy yo, es Jesús. Si Jesús te liberta, serás verdaderamente libre. Y entonces me lleva a explicarte, pero cuando yo estaba escribiendo esas situaciones, yo estaba viviendo una situación bien compleja a nivel personal. Y Dios me dio la claridad para poder escribir. Tanto así que 4 doctores en la materia leyeron el libro y le hicieron la venia y le dijeron, está excelente, hágale. Entonces mire cómo es esto. Dios nos inspira, nos lleva y nos lleva a esa parte ejecutiva. Hágale que yo estoy con usted. Ahora, nos lleva a la quinta dimensión, que a nivel de neurociencia está organizada al revés. Sería desde el cuerpo hacia la parte espiritual. Pero aquí, como estamos hablando de José, de los sueños y demás, lo hemos organizado como debe ser, desde la parte espiritual, que incluso la neurociencia, la neuropedagogía y la psicología mencionan que es la parte fundamental hacia la parte corpórea. Ahí es donde viene la manifestación. ¿Dónde la encontramos? Génesis 41, del 41 al 45, el propósito se vuelve historia. Y entonces encontramos la historia de José, aquel jovencito que estaba inmaduro, pero Dios le habló a través de un sueño. Y Dios mismo llevó toda esa cronología para que José madurara y llegara a cumplir
el propósito que Dios había hablado a su vida. Vamos a fundamentar todo este conocimiento. Le vamos a dar un fundamento científico. Entonces encontramos que autores o teóricos como Antonio Damasio nos habla acerca de la emoción guía decisiones. En la neuroteología, Andrew Newberg nos habla acerca de las experiencias espirituales. Modifican redes neuronales. De hecho, cuando hablamos de la neuroteología, hablamos del estudio del cerebro humano ante el contacto espiritual que tiene con Dios. Y entonces empiezan a modificarse las redes neuronales. ¿Cuáles son las redes neuronales? Toda esa mano de cables que ves en el cerebro empiezan a reestructurarse. Lo que estaba caduco, lo que estaba dañado empieza a quedar atrás y empieza a generarse nuevas conexiones. Es como en una casa, ponen el sistema eléctrico. Entonces el sistema eléctrico de esa casa, el antiguo, está dañado. Hay que generar nuevas conexiones. Y entonces Dios, a través del contacto que tiene con nosotros, mediante la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y la aplicación de la palabra como tal, entonces empieza a generar nuevas estructuras en nosotros. Y entonces empieza a generar procesos de neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad nos habla de que las neuronas empiezan a tomar otra posición dentro del cerebro y aquellas neuronas que estaban dañadas empiezan a regenerarse. Es algo profundo y que Dios me ha llevado a la práctica en la rehabilitación, comprobarlo, como le mencionaba a un grupo de personas en unos días anteriores. Cuando yo hablaba en el 2009 acerca de la regeneración neuronal, eso era una herejía y era para que lo quemen vivo en una hoguera. Pero Dios, mediante la práctica de rehabilitación de pacientes y estudiantes en situación de discapacidad, me fue enseñando. Y cada vez que sigo estudiando y sigo practicando, Dios me sigue enseñando y me deja con la boca abierta. Y entonces, las grandes verdades de aquella época se vuelven las grandes mentiras del mañana. Y entonces Dios me fue enseñando y me empezó a decir, mira cómo nos hice y mira que sí se puede regenerar las neuronas. En medio de ese camino, Dios me ha venido enseñando y es tan lindo porque Él en su misericordia, en su humildad, me enseña de una manera tan humana que me permite entender para poder venir y preparar estos mensajes para que tú y yo comprendamos lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Continuemos. Mira, esto es poderosísimo, mira. Quiero que entendamos lo siguiente. Un sueño de Dios no termina en la noche. Se encarna en la vida. ¿Qué Dios te ha hablado? ¿Qué Dios nos está hablando? Mira, te voy a poner un ejemplo visible. Antes era un jovencito que me levantaba 9, 11 de la mañana. Me iba a bañar 4 de la tarde, salía a hablar cualquier pendejada por ahí con mis amigos y regresaba. Detestaba la lectura. No me gustaba levantarme temprano y demás. Cuando conocí al Señor, el Señor empezó a hablarme a través de su palabra. Y con el tiempo, el mismo Dios empezó a exigirme. Y me empezó a levantar temprano, a buscarlo, a estudiar, a leer su palabra, a escudriñarlo. Y me empezó a transformar tan tremendamente. Ahora arranco el día a las 5 de la mañana y a veces hasta antes. Me acuesto tarde, pero no porque yo quiera, sino por todo el trasegar a nivel laboral y a nivel también eclesial. Entonces, y académico. Pues como les conté, estoy haciendo un doctorado en neuropedagogía. Entonces mire cómo Dios nos lleva. Según la neurociencia, cuando uno lee libros escritos, empieza a generar procesos de neuroplasticidad. Usted quiere cambiar su forma de ver y de vivir, empieza a leer libros. Y déjeme decirle, he leído de todo, literatura, tanto literatura médica, filosófica, educativa, literatura universal, regional, nacional, en fin, etcétera, etcétera. Le podría mencionar Shakespeare, Gabo,
el Tolstoy, Dostoyevsky, Verne, en fin, tanto. Pero el único libro que logró impactarme y ser mi bestseller, el fundamento de mi vida, la Biblia. Qué cosa tan tremenda. Ahí encuentras paz, tranquilidad, claridad, restauración. Y tú dirás, pero entonces, a ver, cuénteme, ¿cómo es que la está leyendo usted? Porque yo no entiendo nada, ni jota de lo que lee en la palabra de Dios. Pues sencillo. Es que debes llevar un estudio y una forma de poderla leer. Te invitaría a que leas el Evangelio de Juan para que conozcas a Jesús en carne y hueso. Porque es que muchas veces lo juzgamos y decimos, tú que estás sentado allá arriba en el trono. ¿Sí? ¿Y tú qué crees? ¿Que Jesús no pasó angustia? Salmo 22, un grito de angustia. De las primeras palabras, si no es la primera, que Jesús menciona en la cruz del Calvario. Y dice con angustia al cielo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba muriéndose, porque estaba asfixiándose en esa cruz. Finalmente él muere de un paro cardiorrespiratorio. Después de haber sido sometido a tortura, que como les he dicho, la sangre de Jesús revela, según los estudios científicos que le han hecho al manto con el que cubrieron a Jesús, aparecen dos moléculas, la ferritina y la bilirrubina, que esas se encuentran en la sangre de aquel que está siendo atormentado, está siendo torturado. Y de hecho, la ciencia describe que fueron hallados más de 100 latigazos, más de 100 laceraciones en el cuerpo de Jesús. Imagínense. Entonces, nos lleva a algo tan profundo. Lo que Dios te revela en lo invisible está diseñado para manifestarse en lo visible. Y ha sido así mi trasegar. Cada cosa que he estudiado, Dios me ha llevado a estudiarla. Llegué a la especialización en inclusión, porque cuando venía de ministrar liberaciones, tuve un sueño. Y en ese sueño Dios respondía a una oración. Yo le decía, Señor, necesito que me proveas de trabajo. Estoy recién graduado de la primera carrera que tengo. ¿Y sabe qué? El Señor me habló a través de ese sueño. Me dijo, vas a ir a presentar a la Secretaría Departamental de Nariño, un proyecto en educación inclusiva. Y yo decía, Señor, ¿eso qué es? No entiendo qué es. Me dijo, ve. Y fui. Me pusieron a hablar con la directora del departamento de inclusión a nivel departamental. Y ahí me capacitaron en lengua de señas y demás. Ahí fue que entré al CESMAC a hacer mi especialización. Y qué tremendo. El trabajo de grado fue enseñarle a leer y a escribir a una sorda ciega con síndrome de Usher. Hágame el favor, eso fue tremendo. Pero solamente Dios lo hace. ¿Y sabe para qué Dios me puso a estudiar eso? Y lo he venido comprendiendo poco a poco. Cuando veo a las personas en situación de discapacidad, hay discapacidades muy tremendas. Y he visto tanto la desesperación humana. Y he visto cómo Dios coge y transforma los imposibles en posibles. Cuando nadie da un peso por ti, Dios dice, yo te voy a curar. Yo te voy a sacar de allá. Yo te voy a poner en lugar de preeminencia. Yo te creé y yo sé para qué te hice y voy a cumplir mi propósito contigo y te lo juré por mi nombre y te lo voy a cumplir. Y entonces, imagínense, lo primero cuando yo vi el caso de el síndrome de Usher, dije, no, pues, estamos fregados. Porque ¿cómo hago? Lo primero que tenía que hacer era entablar un canal de comunicación entre esa persona, una mujer de 40 y pedazos de años, y nosotros. Y entonces yo había aprendido lengua de señas, pero jamás en mi vida había hablado con una sordociega. Tuvimos que hacer un grupo multidisciplinar. Entre esos se encontraban modelos lingüísticos de sordos profundos y también compañeros que eran especialistas en lo que era la parte de discapacidad visual. Obviamente los otros,
como profesionales en el área de educación y otras áreas, pues obviamente íbamos a poder hacer el trabajo. Pero eso fue sacarse los pelos de la nariz, fue impresionante. Finalmente lo logramos y logramos alfabetizar a estas sordoцiegas. Entonces, fue algo tremendo, o sea, es que es algo tan profundo porque mire, la gente que se encuentra en esa situación entra en una depresión impresionante. No solamente era enseñarle escribir y leer, no era sacarla de la depresión, necesitábamos la parte psicológica, necesitábamos la parte educativa, la parte pedagógica, necesitábamos la parte médica, necesitábamos también que aquellas personas sordas, profundas, nos colaboraran. Fue algo tremendo. Y entonces Dios me fue enseñando, me dijo, mira, te voy a enseñar cómo la voy a rehabilitar. Y entonces empezó, y eso poco a poco fue ayudando, fue ayudando, fue ayudando. Y Dios se glorificó. Y así logramos graduarnos ante un jurado bastante experto y bastante fuerte. Entonces mira, no ignores tus sueños. No podrían ser un lenguaje de un propósito de Dios y no podrían ser algo que de pronto te quedaste por ahí pensando. Ahora, ¿cómo Dios codifica los sueños? El lenguaje divino. Escucha bien esto, porque esto es algo profundo, no es fácil de explicar. Los principios de codificación bíblica. Primero, el simbolismo. Sol, luna, estrella. ¿Dónde lo encontramos? Génesis capítulo 37, versículo 9. Representan autoridad y gobierno. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que a José lo iba a poner por autoridad. ¿De quién? De sus hermanos y de sus padres. Segundo, metáfora agrícola, económica. Gavillas, provisión, cosecha, dependencia. Tercero, analogía contextual. Dios habla en el lenguaje del soñador. Dios no te va a hablar de otra manera. Va a hablarte de cosas que conozcas. Cuarto, comprensión narrativa. Mucho significado en poca imagen. Ahora, vamos a darle un fundamento hermenéutico a esta interpretación. The Core nos habla acerca del símbolo. Da que pensar. Gadamer. Comprensión depende del horizonte del intérprete. Es más, hay un adagio popular. Dice, la vida depende de con qué prisma, la estés viendo. Ahora, la base neurocientífica para comprender qué fue lo que pasó en el cerebro de José. El cerebro usa pensamiento simbólico, hemisferio derecho, la parte creativa del ser humano. De hecho, el hemisferio derecho lo utilizamos cuando hay discapacidad cognitiva. Entonces, la parte lógica está dañada. Vamos a estimular el hemisferio derecho para que a través de la creatividad se reestructure nuevamente y empiece a rehabilitarse la persona. Procesamiento implícito, el significado profundo. ¿Qué era lo que Dios quería decirle? Quería decirle que tenía para ponerlo sobre Egipto como autoridad y para salvar a su pueblo de la hambruna que venía. Pues el sueño de Faraón era 7 vacas gordas, hermosas, lindísimas, que pastaban, y luego llegaban 7 vacas flacas, inmundas, horribles, esqueléticas, que se comían a las 7 gordas. ¿Qué significaba? 7 años de prosperidad, 7 años de escasez. Si ellos, en los años de prosperidad, sabían administrar, guardaban y demás, aún reinos iban a ser cambiados por comida. Y así fue. Y entonces, José le dice, te aconsejo, Faraón, que pongas a alguien sabio. Le dijo, ¿quién más sabio que tú? Se nota que el Espíritu de Dios está sobre ti. Ninguno de estos sabios ni adivinos pudo decirme qué era lo que yo había soñado. Y cogió y le dio anillo, le dio hasta esposa, de todo. Así llega la bendición de Dios. Nos está preparando para lo grande que viene. Nosotros debemos entender todo esto. Ahora, mire, Dios construye conexiones en nuestro cerebro a través de los sueños. Dios no solo habla en palabras, habla en estructuras de sentido. Nosotros debemos comprender esto. ¿Por qué? Porque si no lo comprendemos, fracasamos. ¿Por qué?
Porque cuando Dios empieza a hacer esas estructuras en nuestro cerebro, Dios nos empieza a transformar. Y es ahí donde nosotros debemos comprender lo siguiente. ¿Cómo decodificar los sueños? Discernimiento espiritual. Método en 5 pasos. Bíblico más científico. El primero, el origen. ¿Proviene de Dios? Jeremías 23:28. No todo sueño es revelación. Hay cosas que simplemente la memoria se puso a plasmar en el cerebro y que son recuerdos nomás. Nada más. No significan nada más. Segundo, coherencia bíblica. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dios no contradice su palabra. Nosotros debemos entender cómo es que Dios habla. Tercero, contexto personal. Historia, emociones, procesos. Escuche bien, procesos. Nosotros debemos entender eso. Procesos. Cuarto, confirmación espiritual. Encontramos en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Confirmación múltiple. Dios empieza a hablar, confirmándote los sueños y hace que las situaciones y las circunstancias alrededor tuyo se empiecen a alinear conforme a lo que Dios quiere para contigo. El quinto, el fruto. Está en Mateo capítulo 7, versículo 16. Produce vida, orden, propósito. Recuerda que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El Espíritu de Dios nos habla de lo profético. Más, ojo aquí, más Pitón, que es el espíritu de adivinación. Nos adivina todo, pero jamás nos lleva al propósito de Dios, jamás nos lleva a la vida eterna, jamás nos lleva al arrepentimiento, jamás nos lleva a cumplir lo que Dios tiene con nosotros. Los errores comunes en todo esto, la interpretación literalista. Dios, en cuanto a los sueños, habla de manera figurativa, o sea, a través de los símbolos, no de manera literaria. No habla de que hoy vas a estar aquí y aquí, no. Te pone a soñar y cada parte del sueño tiene una simbología que te va a dar la revelación de lo que Dios te quiere decir. El egocentrismo, todo es yo. Yo esto, yo aquello, yo. El yo no sirve. Ese es el ego hablando. Desconexión bíblica. Si no está conforme a la palabra de Dios, no es del Señor. Impulsividad sin discernimiento nos lleva a ¿qué? A movernos. Y Dios dice, no, yo no te estaba hablando, ¿para qué te moviste? Quieto, quédate quieto, detente. Fundamento, el fundamento neuropedagógico de todo esto. Aprendizaje significativo. Ausberg, lo nuevo se interpreta desde lo previo. Nosotros debemos entender lo que Dios nos quiere hablar. Mira, ya para entrar en el final de esta conferencia, mira, una mala interpretación de los sueños puede destruirte. Una buena interpretación, bendecirte y salvar naciones. Como interpretes, o mejor dicho, lo voy a decir así, como tú interpretes tus sueños, produce o desgracia o vida. Para ti y para los otros. Por eso es importante que nosotros entendamos que es necesario que aprendamos a discernir la voz de Dios y cumplir el propósito. Y entonces aquí te presento 3 niveles de voz divina. Primera, revelación, la del Espíritu Santo de Dios. Pero recuerda que el Espíritu Santo no niega al Padre y niega al Hijo, ni tampoco niega la palabra de Dios. Entonces encontramos la revelación, el Espíritu. Segundo, encontramos la interpretación, la mente renovada. El Señor dice, renovaos pues en el espíritu de vuestra mente. Esto significa que abarca la neurociencia que nos va a llevar a renovarnos en la forma de nuestra mente, en la forma de pensar, en la forma de decidir y demás. Tercero, la aplicación, la obediencia. ¿La obediencia a qué? A la palabra de Dios. Porque muchas veces dicen, no, tiene que obedecer ciegamente a un pastor y demás. Y si el pastor está mal, y si nos está llevando en contravía a lo que dice la palabra de Dios. Eso es tremendo. Ahora, nos pone este ejemplo. José, el modelo perfecto. Recibe, interpreta, administra, cumple.
Génesis capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron mal contra mí, les dijo a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien. Entonces, mire cómo es esto. Esto es tremendo, esto es tremendo. Ahora, el impacto espiritual. Nosotros debemos entender el impacto espiritual. José tenía dolor por lo que le habían hecho, pero el dolor no cancela el propósito. El proceso no niega la promesa. El tiempo no invalida la voz de Dios. Que a veces nos encontramos desesperados porque uno dice, bueno, o sea, que ya se me den las cosas, pero tenemos que esperar, queramos o no, el tiempo de Dios. Ahora, ojo aquí, el mensaje cristocéntrico absoluto. Jesús es la máxima revelación. Está en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. La fe. Nosotros debemos tener nuestra fe puesta en Jesucristo. ¿Ya? Porque recuerde que en Hebreos capítulo 11 es que habla. Y en el 12 también. En el 12, versículo 2 dice, puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Y en Hebreos nos habla acerca de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por ella los antiguos alcanzaron buen testimonio. Los sueños no reemplazan a Cristo, los sueños conducen a Cristo. Y para terminar, Dios no viene a emocionarte, viene a edificar y estructurarte mediante los sueños. Por eso te invito, vamos a orar. De este tema hay mucha tela que cortar, pero aquí hemos dado un pequeño brochazo para que tú en tu intimidad empieces a estudiar este tema y permitas de que Dios te vaya ayudando a comprender su voluntad a través de los sueños. Vamos a orar. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.